Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas como siempre a este su espacio Periodismo y Sociedad. Cada mañana con ustedes en este conversatorio horizontal, día a día, para que entre todos reflexionemos, unamos esfuerzos y construyamos una sociedad mejor, pero para todos. Hoy es miércoles, entonces hoy va a conversar con nosotros Julio Caminero, la segunda parte del programa. Mientras tanto, tenemos que resaltar algunas noticias interesantes. Sigue profundo el caso de Villa Vázquez, renunció la fiscal, como ustedes vieron ayer. Este escándalo no es que es el único, quizá en el mismo instante en que estaba pasando eso, estaba pasando en 10, 20, 40 sitios distintos, porque eso es un accionar. Las autoridades no mandan a hacer eso, pero como lo permiten, dejan que eso crezca, que eso prolifere, y entonces cuando tienen la soga al cuello, cuando tienen este nivel, entonces lo hacen. Ayer me estaba explicando Carlos. Carlos es un dominicano que anda por el país entero. Me estaba haciendo una reflexión inteligente, real. Y él me decía, mira, Amadeo, el policía que está en Vengan a Ver, que gana 5,000 pesos, que gana 10,000 pesos, cada uno una patrulla. Ahí hay 3 policías, 4 policías en ese destacamento. Cada uno tiene 3 hijos, tiene una casa. Vive de ahí, de la policía. Ese policía no deja en su casa ni un chele. Entonces él va por una carreterita, un camino vecinal, y pasan 2 tipos, un carro, una camioneta, y lleva tantos kilos. Y entre los kilos tiene 100,000 pesos ahí en efectivo. 200,000, que lo llevan para eso, para el pago del peaje. Entonces el policía llama, o los 2 muchachos llaman al jefe y le dicen, mire jefe, tenemos aquí a estos muchachos, tienen esto, esto y esto, pero tienen 100,000 pesos en efectivo. Y tienen 100,000 pesos. Entonces el jefe, que también está igual, porque gana 15,000, y está ahí porque nadie quiere coger ese cargo ahí, entonces le dice el jefe, bueno, que se le pierdan los 100,000 y déjalo que se vayan. Y entonces ahí 100,000 entre 3, 50 para el jefe y 25 para cada uno de ellos. Pero el jefe tiene que dar algo más arriba, porque eso se va a saber. Y va, ¿por qué tú no trajiste los 100? No, le doy a cada uno un poco. Eso pasa en un cuartel de cualquier campo. Y aquí hay 150,000 campos que hacen eso. Me puso otro ejemplo. Me dice, mira, hay un policía que tiene que estar de 7 a 7. Llega a las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Entonces, él tiene que relevar al otro. El otro le dio 500 pesos al que estaba, al jefe, al que está de turno, jefe de puesto. Y entonces le dice, mira, mi hijo está enfermo, y se va, porque tiene que amanecer con su mamá, con su esposa, o con su mamá, o con quien sea, tiene que irse a parrandear. Y le da 500 pesos. Entonces, como no ha llegado él, el que está, tiene que tragarse esas 12 horas que se tiró hasta que llegue el otro. Pero el otro llega el otro día, porque el jefe, sin decírselo a él, le ha dado permiso. Entonces, cuando el otro llega al otro día, se ha tirado 24 horas. Y entonces ese tipo va a su casa
de una manera deprimida, ¿va? Porque no puede hacer otra cosa. Entonces, esas son las condiciones en que están prestando servicio los agentes que tienen que velar por el orden. Y me decían, la droga no la va a acabar nunca porque el precio del desbalance, el balanceo del salario de los policías lo paga el narco, lo pagan los criminales. Eso no los exime de culpa. No los exime de culpa. Pero ellos tienen que hacer eso porque ellos no tienen otra salida. Y me dicen, y ese policía tiene 6 años en el rango. Entonces el de la capital cada 3 años lo suben. Y ese tiene 6, 7, 8 años en el rango. Todas esas cosas las pasan. Por eso, así comenzó hace 15, 20 años, 30 años esto. Por eso está, que antes al que mandaban para Jimaní, eso era un castigo. Al que mandaban a hacer patrulla para la frontera, era un castigo. Hace 20 años, 25 años. Ahora es un premio. Ahora cuando quieren premiar a un militar, le dicen, vete para esos pueblos de la frontera y mira mi teléfono, yo estoy aquí. Cualquier cosa que te pase, yo estoy aquí. Esas son mis instituciones. Y me dice más. Yo creo que se quedarían vacíos. Pero cuando usted va a nombrar un comandante en Carbonera, ese comandante usted lo asciende. ¿Usted investigó cuál fue el comportamiento de ese comandante? ¿Cómo vive ese comandante? ¿De dónde tiene lo que tiene? No. Y si un individuo ganando 20,000 pesos tiene un carro que cuesta 1 millón, que tiene una casa, como no la tiene la mayoría de los de ellos, ese tipo no puede ser comandante. Porque ese tipo se ha ganado un dinero, ha tenido una riqueza que no la puede justificar. Y un tipo que no puede justificar una fortuna que tiene, no puede dirigir en un país decente, digo yo. En un país transparente, en un país de expectativas igualitarias. Eso es lo que está pasando aquí. Por eso es que ustedes ven, y repito, sigo insistiendo en que he visto en los últimos meses que la cosa va cambiando al que vean. Pero la policía tiene una profilaxis. La dirección de drogas tiene una profilaxis. Señores, la dirección de drogas. Yo tengo un amigo que él dice que yo soy su papá. Mayor de la... Mayor. Él tiene el rango de mayor. Hace ya que no lo veo porque estaba para que lo pensionaran. Y ese oficial ha andado el país entero. Pero él vive con su mamá y vive pobre. Y una vez me dice él que él fue a un allanamiento. En el allanamiento, él fue, pero él no fue a hacer el allanamiento. Él fue porque el director, el jefe de él lo mandó para que investigara, para que supervisara la patrulla. Bueno, el coronel que iba con la patrulla, que era superior a él hizo el allanamiento, encontró 8 relojes, 30 cadenas, 20 kilos de cocaína, eso fue por Boca Chica, por ahí, y encontró 700,000 pesos. Bueno, él cogió, metió, pero en su carro metió todos los cuerpos del delito y después los traspasó a la guagua esa que le dicen. Bueno, ese muchacho me dice que el coronel en su carro se quedó con 5 paquetes de cocaína y se quedó con 500,000 pesos y puso 200,000 como prueba del delito y los otros paquetes de cocaína. Se quedó con 2 relojes y se quedó con varias prendas. Entonces cuando él llega, lleva eso. Y él después le dice al jefe, mire jefe, revísele el baúl del carro ahora mismo para que usted vea cómo está. Está bien. Ve acá, fulano.
¿Tú crees que ahí está todo? Sí, 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 sí. Y cuando van y encuentran en el baúl la droga que falta, encuentran los dólares, los pesos que faltan, y ahí está. Al tipo, al coronel lo suspendieron y le hicieron una balsa de cosas, pero el coronel volvieron y lo reengancharon porque se agregó a un político, a un senador, y el senador lo reenganchó. A ese amigo mío lo mandaron para Dajabón, creyendo que lo estaban castigando y todo, y en Dajabón él agarró una camioneta llena de haitianos y de droga. Pero la camioneta era de un general. Y cuando agarran la camioneta, oh, él llama primero aquí, a donde lo ponen, a la dirección de droga. Y el general va y lo insulta y le quita la ropa y todo. Entonces cuando vuelve él se comunica con el jefe de él, que lo mandó a eso, le dice, ¿cuál fue el general? Tráemelo. El general está ahí apoyando a un candidato presidencial. Cuando llegue ese, si llega, ¿dónde está? Esa es la vaina de aquí. Esa es la vaina de aquí. Pasemos a otro tema, porque también la cosa electoral. Hoy la Junta Central Electoral va a hacer un simulacro de votación. Dicen que 116,000 personas en diferentes municipios van a votar para aprobar los elementos, los equipos electrónicos que tienen que ver con eso. Entonces, esos van a ir a 27 municipios. Eso va a tener una votación, van a ver, y muy bien esto por la Junta, porque eso puede dar pie, no como la otra vez, y ojalá que no hagan como la otra vez, que cuando estaba el otro presidente, todos los equipos fallaron, pero como él quería que fallaran, para justificar lo que hizo, no los corrigió. Todo el mundo sabe que la prueba, ¿cómo se llama eso? Los simulacros fueron un fracaso. Pero él los dejó y como el candidato de la oposición no entendía que lo estaban engañando, que le habían hecho una promesa falsa, dije que no le iban a usar esos equipos y se lo expulsaron. Entonces, ahí lo puso. Ojalá que este caso sea así. Ojalá que este caso sea así. Este caso es importante. Yo pienso en que la credibilidad, la honorabilidad, la honestidad de los miembros de la Junta, esta vez se va a imponer. 27 municipios son ellos: Barahona, Jaina, Vallaguana, Cabrera, Azua, abajo de Cayetano Hermosén, El Valle, Esperanza, Tomayor, Jarabacoa, Juan de Herrera, La Vega, Las Charcas, Las Guaranas, Mao, Moca, Monteplata, Nagua, Neiva, Paraíso, Puñal, San Cristóbal, Pimentel, San Juan de la Maguana, Santiago de los Caballeros, Tamayo y Villa González. Ahí van a usar 55,000 equipos que van a ser, ahí dice que van a ser 100 mesas, van a utilizarse. Bueno, no, 55,000 no son. Van en 57 recintos electorales, una distribución de 9 mesas por cada recinto, para un total de 100 mesas que se van a utilizar. Repito que esto es una buena iniciativa de la Junta Central Electoral. Hoy a las 10:30 también electoral, el Tribunal Superior Electoral va a conocer de urgencia un recurso de amparo. No, de amparo no. Va a conocer un recurso que han incoado un grupo de abogados
que propone que Leonel Fernández e Hipólito Mejía no pueden ser candidatos porque los prohíbe la Constitución de 2002. Oigan dónde se van estos leones. Y eso, ayer coincidencialmente, fue la expresión de mi amigo Julio Curi. Julio Curi hizo un esfuerzo extraordinario, anduvo a América Latina entera dando charlas y conferencias, diciendo que el artículo que prohíbe, que tiene el candadito que tiene la Constitución para el actual presidente Danilo Medina y por el que ha creado una serie de controversias, ese artículo, la Constitución era excluyente y por tanto había que eliminarlo. Y fue a todos los lugares, al Tribunal Constitucional, y en el Tribunal Constitucional se lo dejaron porque esa no era su incumbencia. También lo intentó por otras vías, diciendo que no había que reformar la Constitución para que Danilo aspirara. Ahora Julio Curi se ha inventado, oye el invento de mi amigo Julio, de que la Constitución actual es la misma del 2002 y que las modificaciones que se han hecho no benefician a estos dos beneméritos ciudadanos, Leonel Fernández y Hipólito Mejía. Y que por tanto, pues como estaba prohibido en el 2002, yo me río porque yo no sé de derecho, aunque estudié derecho por casi terminando. Pero yo me río con Julio porque resulta que la Constitución tiene efecto inmediato y no tiene efecto retroactivo. Entonces, eso es lo primero, es un principio. Entonces Julio ahora va a hacer otra naturaleza de Constitución en donde lo que está prohibido hace 100 años no puede beneficiar, aunque se modifique, al futuro de los ciudadanos. Pero Julio, caramba, pero mi hermano Julio Curi, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Eso no puede ser, Julio. Eso no, ¿eh? Ah, no, yo no voy a decir eso. Julio, amigo mío. Bueno, entonces, este tribunal, ¿qué va a hacer el tribunal? Fallar, desestimando eso. Porque, ¿qué puede hacer? ¿Cómo le van a venir ahora que Hipólito y Leonel no pueden ir porque la Constitución del 2002 se lo prohíbe? ¿A quién le cabe eso en la cabeza? Dígame Secundino Palacio, dígame usted. O dígame César Mella. Dígame a quién le cabe eso en la cabeza, doctor Mella. Dígame. Mire, vamos a una pausa. Ahí está un mensaje de la Superintendencia de Banco, que ayer estuvimos resaltando que fue reconocida. Y lo vamos a poner ahora y de ahí los muchachos se van a una pausa y volvemos con Julio Caminero. Bueno, estamos con ustedes de nuevo. Julio, buenos días. Buenos días, Licho. Buenos días, amables televidentes de aquí y de allá. De aquí y de allá. Sí, pues una de las virtudes de tu programa es ese, que solamente no se ve aquí, sino también que lo ven muchos dominicanos que residen en el exterior, que son seguidores tuyos por siempre. Esta sesión de los miércoles, como siempre, hablar de economía. Hoy tenemos que hablar de régimen simplificado de tributación. Es el nuevo decreto. Ese es el decreto del Poder Ejecutivo 265/19, que establece lo que se llama un régimen simplificado de tributación para personas físicas y jurídicas con, vamos a decir, de pequeñas actividades económicas. Es decir, lo que tiene que ver con las personas físicas que tengan ingresos inferiores a los 8.700.000 pesos al año, pueden acogerse a este régimen de tributación simplificado. Y también
los comerciantes que tengan compras al año inferiores, ya sea compras nacionales, locales o importaciones, inferiores a 40 millones de pesos al año. O sea, durante todo el año. Durante eso todo el para la año. mediana y la microempresa. Es la cosa, más bien, abarca un gran porcentaje de ese. ¿Y qué hay que hacer con eso? Porque eso lo va a determinar quién. Bueno, tú tienes que llevar las informaciones, tienes que acudir a la Dirección General de Impuestos Internos, que es quien te va a habilitar, está esa palabra de moda, para que tú puedas acogerte a ese régimen simplificado. Incluso, si tú estás en otro régimen, también... En el regular, en el normal. Regular, entonces tú también puedes ir y decir que te quiere cambiar para acogerte a este régimen simplificado. Este régimen simplificado te da algunas ventajas. Una de ellas es que te elimina el anticipo. Tú sabes que el anticipo es que si tú pagaste el año pasado, diríamos 1.200.000 pesos, tú tienes que pagar este año mensualmente el equivalente a la 12ª parte de eso, que son como 120.000 pesos. Eso es 100.000 pesos, eso independientemente. Que tú lo muevas o no. De que tú tengas o no beneficios. Tienes o no tienes beneficios, tú tienes que hacer... Tiene que pagar ese anticipo y también te vas a beneficiar de que no vas a tener que pagar el 1% del impuesto a los bienes suntuarios, que es el 1% a los activos, que es para aquellos activos que superan los 6.5 millones de pesos, y ese beneficio a ti te lo van a dar solamente que se demuestre que ese local es el local del establecimiento comercial, que esa no es tu vivienda particular. Si es tu vivienda solo particular, es para comercio. Solo es para comercio. Tú sabes que el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas se ha venido quejando de que al tener para pagar el anticipo, muchas veces tienen que recurrir a un financiamiento o tienen que disponer de su capital de trabajo, porque en todos los países del mundo el órgano de recaudación tributaria, tú sabes que ejerce mucha presión y es drástico. Aquí lo están presionando más. Y aquí se está en una etapa de mejorar los ingresos tributarios vía una mejora de la administración, o sea, un mayor control. Un mayor control. Entonces, todo sujeto que tiene que pagar los impuestos, bueno, se le van a cobrar esos impuestos. Y las empresas, ¿de qué se quejaban? Mira, es que nosotros despachamos una mercancía a 90 días, pero lo venimos cobrando a los 180 días. O sea, cualquier comerciante... Eso es una pérdida para el comerciante. Cualquier comerciante que sea un suplidor de una cadena comercial, de establecimientos comerciales grandes, por ejemplo, viene cobrando cuando mejor le va a los 6 meses. Sin embargo, si él tiene que pagar el anticipo, tiene que buscar prestado o tiene que disponer de su capital de trabajo. O sea, un capital que tiene que invertir para ese producto. Claro, un capital que como lo ha vendido a un precio, no le va a rentar. Claro, entonces esto le da esa ventaja de no tener que pagar ese anticipo ni tener que pagar el 1% del impuesto a los activos. Yo pienso que el objetivo fundamental no es en sí mismo recaudar, sino mejorar lo que se llama la formalización de la economía. Seguro. Tú sabes que nosotros tenemos una economía informal muy alta y tenemos en lo que tiene que ver con el sector del empleo, más de un 56% de los empleos que se generan en el mercado informal de la economía. Entonces aunque eso afecta a las recaudaciones, porque tú tienes una parte importante de que no va a estar tributando, por ejemplo, en el caso de aquellos que se acojan y tenga que pagar impuestos sobre la renta porque gana más de 35.000 pesos mensual. También tú pierdes de poder hacer amarre y caerle atrás a otro. Por eso yo pienso que más bien el asunto es formalizar y también mejorar la capacidad de la misma tributación de identificar los agentes en sentido general. Yo digo que hay si tú haces un cálculo, bueno, pues yo me puse a hacer un estimado, porque el nuevo régimen que te dice, te considera que el 40% de tus ingresos se constituyen como si fueran costos. Te dice de antemano, yo te digo, tú recibes 5 millones de pesos al año, mira, tus costos es el 40% de eso. Y aparte de eso, entonces yo también te voy a dar una exención por lo que te corresponde por impuestos sobre la renta, que es que te aplican el impuesto a partir de los 35, 36.000 pesos, que es solo mensual, que eso lo ajustan por inflación. Entonces una persona, un profesional de la salud, un abogado, un profesional liberal en sentido general, que quiera acogerse a este régimen, que reciba 5 millones de pesos al año, va a terminar pagando ¿cuánto? 645.000 pesos.
Eso es, entiendo yo, eso es tener menos presión. Eso es mejor que tener la presión que tendría de la DGI encima de ti, porque tú eres un agente económico que debe contribuir y no hace la contribución correspondiente. Y si te atrapan, tú sabes, cuando te atrapan, entonces te van a aplicar todo el peso de la ley. Si te van a aplicar, mira, si te dicen que tú tienes 5 años que debiste estar tributado, no lo has hecho, te voy a aplicar la carga que te corresponde y aparte de eso, te voy a aplicar las sanciones correspondientes. Si fuera un establecimiento comercial por igual, yo creo que al registrarse tendría más oportunidades de negocio, pienso yo, porque tú sabes que ya hoy día yo no puedo decir cuando compro algún bien o servicio, si yo lo compro como insumo y te compro a ti que eres un pequeño comerciante, mediano, lo que sea, para yo poder aplicar eso para fines de liquidación de impuestos, tú tienes que darme una factura con comprobante fiscal y tú no la vas a tener si tú no estás formalizado. Por eso yo entiendo de que para aquellos que califiquen, lo mejor sería que se formalicen y esto iría en beneficio de todos. No sé si dejamos este tema ahí y pasamos a otro Déjame tema. hacerte una pregunta. Entonces, ¿cómo pagan? Porque debe pagar impuestos el que Sí, está claro. incluido. ¿Cómo lo paga? Lo que pasa es que lo va a hacer en el tiempo que le corresponde, que al cierre del ejercicio fiscal, diríamos. ¿Y cómo se lo calculan? Como yo te decía, al 31 de diciembre, tú vas a la Dirección General de Impuestos Internos, tú llenas estos online, o tú tienes el que te llama tu iguala contable, o si eres tú mismo, tú dices, mira, yo tengo todas mis facturas aquí. Yo recibí 5 millones de pesos de ingreso en el año. ¿Qué te dice el decreto? El decreto me dice que yo puedo considerar que el 40% de eso corresponde a gastos. Entonces yo a los 5 millones, al quitarle el 40%, son 2 millones, la renta imponible me queda en 3 millones. A esos 3 millones de renta imponible yo le voy a restar que, como son 12 por 35, lo que te queda lo que te exonera la renta por impuestos sobre la renta. Tú sabes que si tú ganas el impuesto sobre la renta solamente te lo aplican hasta después de 35,000 pesos mensuales. Entonces hasta 35 tú no tienes que pagarlo, como son 12 meses, multiplico 12 por 35 y también eso yo se lo resto a esa base imponible que son de 3 millones y yo termino pagando el 25% de eso que resta y el que tiene ingresos de 5 millones de pesos terminaría pagando unos 645,000 pesos al año de impuestos sobre la renta. De 5 millones. Correcto. Si tus costos son menores que el 40%, si tus costos son menos que 2 millones de pesos, tú vas ganando. Entonces déjame hacer otra pregunta. Como los pequeños y medianos que están regulados, los que están ya reconocidos, tienen mensualmente que reportar un ITEVI y reportar eso. Entonces ya ellos no tienen que hacer eso. No, el ITEVI sí, el ITEVI te establece una modalidad, porque recuerda que el ITEVI es el dinero, o sea, el impuesto que el empresario, grande, pequeño o mediano, y en este caso así nos vamos a los chiquitos, me descuenta a mí o me cobra a mí cuando yo voy a comprar un bien o servicio al que se le aplica el ITEVIS. Entonces él debe hacer el papel de agente de retención y esa retención debe reportarla. Si él no la reporta, entonces la DGI me la va a cobrar a mí. Entonces, si yo no le puedo llevar una factura porque él no tiene comprobante fiscal, entonces yo termino tributando de manera doble. Porque la agencia tributaria no va a dejar de cobrar lo que le corresponde de acuerdo con lo que dice la ley. Y además, en cierta medida, no se va a tragar ese cuento de que, mira, el ITEVIS, yo se lo pagué a quien yo le compré, pero como él no es una empresa formalizada, yo no puedo pagarte 2 veces, no te lo van a creer. Porque también eso se presta a lo mismo, porque el pequeño comerciante te puede decir, mira, te sale mejor comprarme a mí porque yo no te voy a aplicar el ITEVIS, porque yo no reporto. Tú ves, claro está, cuando tú formalizas, mientras más, si en vez de tú tener una economía que entre el 35 o el 40% puede ser una economía informal, si eso fuera de un 15, entre un 15 y un 20, que es lo que ocurre, diría, en cualquier economía medianamente avanzada, seguro que tú tienes una base tributaria mayor. Seguro. Pero el objetivo fundamental es
la formalización, porque Ya, hay ya. muchos negocios que no se formalizan, no formalizarse, si tienen empleados, ese empleado tiene menor protección social porque no tiene ninguna seguridad social. Entonces, ¿de qué depende? Depende de la bondad del dueño del negocio, de que el día que caíste enfermo, tienes que comprar unos medicamentos que no tienes y yo te los voy a dar, ¿ok? Caíste enfermo, duraste 2 semanas sin venir, duraste 3, entonces yo te voy, si depende de mí, ayudarte o no, porque como no estoy formalizado, no puedo tener problemas ante la ley. Claro está, hoy día el Código de Trabajo protege mucho al trabajador y tú vas al ministerio y te dice, ok, tú no estás formalizado, pero eres un empleado y tú tienes que cumplir con él en base a lo que dice la ley, en base a eso tú tienes que dar tales o cuales beneficios. Pero la situación se complica porque un pequeño comerciante no tiene tanto capital de trabajo como lo tendría una gran empresa. Correcto, correcto. Bueno, tenemos otro tema. Pues. Estos temas, especialmente tú hablabas de bancos, entonces, y seguimos con la DGI. Estábamos hablando por la superintendencia de banco que Bueno, y recibió su premio. en este caso, entonces vamos a seguir también con la DGI. Fíjate, cuando se aprobó la reforma tributaria de diciembre del 2012, la ley 253-12, de eficiencia recaudatoria, ese fue el nombre que se le puso, que es la única reforma tributaria que ha aplicado el presidente Danilo Medina en sus ya casi 8 años de ejercicio. En esa ley se estableció aplicar un impuesto de un 10% sobre los ahorros y sobre los ingresos generados por las inversiones en títulos financieros, exceptuando lo que se invierte en bonos de Hacienda, también están excepto lo que tú inviertes en bonos, en instrumentos a través de la bolsa de valores, también están libres de impuestos como una forma de incentivar el mercado de valores. Bueno, pues la semana pasada o la antepasada, la Dirección General de Impuestos Internos publicó la norma 0719. Entonces, esta norma 0719 lo que hace es como reglamentar, y si no reglamentar, mejorar aún más la reglamentación de lo que tiene que ver con el cobro de este impuesto. ¿Por qué? Porque las entidades de intermediación financiera, en este caso, son agentes de retención. Es decir, si tú tienes una libreta de ahorro abierta en una asociación de ahorro y préstamos, en un banco, ya sea un banco múltiplo, ya sea un banco de ahorro y crédito, o en una corporación de crédito, o en una cooperativa de ahorro y crédito, por cada 100 pesos que se genere, esa institución tiene que hacer lo que se llama una retención de un 10% y pagárselo, entregárselo. Que se genere, ¿cómo así? Por depósito. O sea, de tu libreta de tu libreta de ahorro que tú tienes. Yo sé que tú tienes una libreta de ahorro y tienes un pequeño instrumento de inversión financiera. Por lo que te genera de ingresos, si eso te genera ahora mismo una libreta de ahorro, te puede estar generando alrededor de un 2% anual. Vamos a decir que tú tienes $1.000.000, un 2% anual, lo que te genere 20.000 pesos. De esos 20.000 pesos, el banco tiene que hacer una retención del 10%. Si se va a quedar con 2.000 pesos, que tiene que entregárselo a impuestos internos. Pero esta norma dispuso que además de eso, entonces los bancos se constituyen agentes de retención del 1% de los intereses generados para las empresas. Vamos a ver, buenos días. Buenos días, le habla Jeffrey de Duvergé, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. ¿De Duvergé? Sí, de Duvergé, sí. Es para hacerle un llamado a la autoridad y al señor presidente de la República, que se acuerde del sur. El sur falta fuente de empleo, no hay fuente de empleo. Aquí lo que sí es una ganadería y no está tan bien tampoco la ganadería. Ok, También el señor presidente ha hecho inversiones, sí, en el sur, en carretera, pero necesitamos fuente de empleo, mi hermano, y al señor presidente de la República, que piense que en el sur se necesita que mire lo que puede hacer antes de irse, para que llegue a algo que puedan hacer por el sur, porque en verdad por aquí las cosas no están muy buenas. Él ha hecho, ¿verdad?, por el sur alguna cosa, pero aquí se necesita fuente de empleo. Ok, muchas gracias. Ya él lo oyó, que esto lo está grabando allá. Pues sí, entonces, esta disposición, adicionalmente, ¿qué dispone esta norma? De que si una empresa tiene una libreta de ahorro en una institución bancaria, si una empresa tiene, por ejemplo, un certificado de depósito a plazo fijo, un depósito a plazo fijo, por los intereses que se generen, ese banco tiene que hacer lo que se llama una retención de un 1%. Para ese 1% se lo entrega a la DGI y funciona como un avance a pago de impuestos por parte de esa empresa.
Yo intuyo que lo que se procura es que, en este caso, tratar de evitar, combatir evasión por esa vía. ¿Por qué? Porque una empresa puede tener un instrumento financiero de inversión en un banco y no estar incluyendo de estos dentro de sus ingresos eso que se llama gestión de tesorería. Exacto. Y te puede estar presentando pérdidas mientras te tiene ingresos de tesorería por un monto importante. En el informe de las ganancias, tú tienes que poner esas ganancias. Esos ingresos que serían como ingresos por gestión de tesorería, si tú eres una empresa que te dedica a la venta de bienes y servicios. Entonces también creo yo que esta disposición tiene el propósito, sobre todo, de seguir ampliando la base imponible para este propósito. Tenemos que irnos a una pausa. Vamos a seguir con ese tema. Nos vamos para donde Donald Trump. Ay, pues vamos en breve porque Donald Trump está aquí. Bueno, regresamos con ustedes, Julio Caminero, para donde Donald Trump, el tío Sam. El tío Sam. Tú sabes que Donald Trump la semana pasada dijo que a partir del 1 de septiembre iba a colocar un 10% de arancel a importaciones chinas por 300.000 millones de dólares. Ya 250.000 millones de importaciones chinas tienen un arancel de un 25%. Él le dijo, a partir de ahora lo va a colocar un 10% al resto de las importaciones, así que importaciones de China van a tener 550.000 millones de dólares chinos, van a tener una parte, un 25% de arancel, otra parte, un 10% de arancel. ¿Cómo reaccionó China? China reaccionó devaluando su moneda. Al devaluar su moneda, entonces ha creado lo que se llama el comienzo de una guerra con divisas. ¿Y qué tiene que ver eso? Porque cuando tú devalúas tu moneda, eso quiere decir que los productos tuyos de tu país son más baratos para tú venderlo en el mundo y lo del país extranjero se hace más caro para venderlo aquí. En este caso, cuando China devalúa su moneda al nivel del 2008, ¿qué es lo que está diciendo? Está poniendo caros los productos de Estados Unidos para venderse en China y está poniendo barato los productos de China para venderse en los Estados Unidos. O sea, para surtir menos efectos de claro, ese arancel. Entonces está anulando los efectos del arancel vía esta devaluación. ¿Y eso provocó qué? El desplome de las bolsas de valores. Y el Dow Jones, que es el índice bursátil más importante de los Estados Unidos, porque si sube o baja te está diciendo cómo va la economía, se cayó en 2.9%, es una caída importante, porque cuando se cae en cuando se cae en un solo día, son décimas, pues se cayó 2.9%. Casi 3 puntos. Sí, casi 3 puntos, pero también el Standard & Poor's, que también es el índice de las 500 empresas más importantes, también se cayó un 3%. Pero el Nasdaq, que es el índice que mide cómo evoluciona la industria de la tecnología, Nasdaq. Ese índice también se cayó 3.5%, una caída importante. Pero las acciones de Apple, que es el principal competidor de Huawei, se cayeron en un 5%. Wow. Entonces ya eso, ¿qué te hace eso? Entonces te genera mayor incertidumbre en la economía mundial, y eso te provocó también entonces que se devaluaran, se apreciaran otras monedas en el mundo y que el oro entonces subiera de precio, algo que nos conviene a nosotros, porque mientras más caro es el oro, bueno, pues más ingresos fiscales tiene el gobierno vía la explotación de minas de oro de Cotuí. Pero entonces esta disposición de Donald Trump con el 97-3, ¿qué es lo que va a recibir? Pero bueno, pero de todas maneras, sí, eso se hizo en base a un precio por debajo de los $1,000 y está la onza Troy al día de hoy ya por encima de los 1.400. Entonces, de todas maneras, ese 3 nos tocaría algo más. Pero ¿qué es lo importante de esto? Entonces, de que esta política
externa de Donald Trump de protección comercial está generando más incertidumbre en el mundo. Entonces, si esto genera más incertidumbre en el mundo, va a afectar el flujo del comercio. Si la economía mundial va a crecer menos. Si crece menos, la propia economía de los Estados Unidos va a tener dificultades y la economía de los Estados Unidos viene creciendo menos, es decir, su crecimiento se ha moderado. No que ha dejado de crecer, sino el crecimiento que iniciaron cuando Donald Trump tenía un crecimiento por encima del 3% anual, ahora este año va a crecer por debajo del 3%, alrededor del 2%. Entonces, si tú sigues afectando las expectativas de crecimiento de la economía mundial, entonces también eso te va a afectar a la propia economía de los Estados Unidos. Entonces, Donald Trump no solamente está creando problemas internos con su política racial y de odio, xenofóbica, sino que en el campo internacional está generando estos problemas, porque fíjate, Estados Unidos forma parte de lo que se llama la Organización Mundial del Comercio. Esa es una organización que ¿quiénes la promovieron? Que China entró en el 2000. China entró, no en el 2000, no, hace 5 o 6 años que ya China entró. Pero ¿qué ocurre? Que esa organización que surge para regular el comercio, que es el resultado de discusiones que se vienen llevando desde el año 1947, pero que los Estados Unidos es el principal país del mundo que promovió la creación de esta organización, y que esta organización tiene lo que se llama un órgano de resolución de controversias. Es decir, si un país entiende que otro país le está aplicando antidoping, doping en los precios, o que le está ejecutando acciones anticompetitivas del comercio, entonces va a ese órgano de resolución de controversias, que los Estados Unidos son de los que más han acudido a ese órgano de resolución de controversias. Pero Donald Trump no, Donald Trump también está tomando decisiones de manera unilateral. Entonces, ¿qué señal tú le mandas a los otros países del mundo? ¿Por qué yo tengo que acogerme a lo que establece la Organización Mundial del Comercio y tú no, tomando decisiones de carácter unilateral? Incluso le dio un plazo a la propia Organización Mundial del Comercio para que se reforme. Y si no se reforma, de acuerdo con él, va a tener problemas. Entonces, eso es lo que está llevando incertidumbre en la economía mundial, y esa incertidumbre en la economía mundial también va a afectar a los países subdesarrollados como el nuestro. Tenemos una llamada ahí. Buenos días. Buenos días, Licho, buenos días, Caminero. Buenos días. Gregory Caimares. Gregory. Mira, no me quiero salir del tema, pero quería aprovechar, Licho, la presencia de Caminero, para ver qué opinión tiene él sobre un tema que tú y yo hemos hablado mucho, Licho, sobre la carga de la deuda externa de la República Dominicana. Oh, gracias, Gregory. Pasa un buen día. Una carga muy... millones, gracias, Gregory. Sí, una carga muy pesada, porque ya la deuda con relación al PIB representa un poco más de un 50% del PIB, dependiendo quién la mida. Pero sobre todo, yo por mi experiencia de banquero, digo que lo más importante es si una persona o un país cuenta con el flujo de ingresos suficiente para pagar el servicio de la deuda, o cómo está comprometido los ingresos tributarios con ellos. Por ejemplo, para este año, el único presupuesto que es superior al pago de intereses de la deuda es el presupuesto de educación, que son de unos 172 mil millones de pesos. ¿Por qué? Porque se va a destinar al pago de intereses de la deuda 147 mil millones de pesos, 147 mil 600 millones de pesos exactamente. O sea, una suma bastante importante. Ya el servicio de pago de intereses de la deuda representa casi el 25% de los ingresos tributarios. Eso es una suma bastante importante. Cualquier nación que se encuentre al nivel de que el 25% de sus ingresos tributarios estén comprometidos con el pago de intereses de la deuda, es una nación que se encuentra en una situación fiscal un poco delicada. Dice que entre julio y mayo creció en 2.000 y tantos millones de dólares. 2.000 y tantos millones de dólares, porque el problema es que hasta que tú no pares el déficit fiscal, tú no vas a parar el crecimiento de la deuda. Tú puedes parar, tú puedes detener o tú puedes cambiar la relación deuda-PIB, porque el PIB crezca más que la deuda. Pero los servicios que representan los intereses para el pago de la deuda en las cuentas fiscales son muy elevados. Bueno, gracias a Gregory, gracias a Josefina Caminero, a Rolando Campuzano, gracias a Andy Moreno por su sintonía, a todos ustedes. Mañana nos veremos otra vez en un programa similar. Gracias, Julio.
Gracias. siempre tus aportes pedagógicos en términos de la economía. Hasta mañana, si Dios quiere.